Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesante programa. Hoy tenemos una entrevista particular, bien particular. Vamos a hablar con eh, dos personas muy interesantes, dos chicas muy interesantes, dos chicas estudiantes y estudiosas, sobre todo, que tienen una proposición sumamente novedosa, pero más allá de lo novedosa, posible, viable y necesaria, pensando en la carrera espacial de su país, entre otros proyectos muy interesantes de lo que ellas mismas nos van a hablar. Me refiero a Mariana Mejía, ingeniera de la Universidad de AFIT, y me refiero a Laura Rojas, estudiante de ingeniería, quienes nos acompañan desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Muchachas, muy buenas noches, bienvenidas a Contacto Global. Buenas noches, Buenas muchas gracias noches. por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Esperamos que sea muy nutritivo para todos. Así va a ser, bienvenidas, esta es su casa. Ciertamente yo hice una introducción un poquito superficial del tema que vamos a tratar hoy. Descríbanos ustedes mismas, de, háblenos un poquito de su trabajo, háblenos un poquito de su proyección. Bueno, hablemos primero con Mariana y seguidamente hablamos con Laura. Adelante, Mariana. Bueno, mucho gusto. Como decías, estudio Ingeniería de Procesos en la Universidad de AFIT. Ya estoy en el 10º semestre. Tengo un énfasis en gerencia de proyectos, entonces me encantan todos estos tipos de proyectos de los que estaremos hablando el día de hoy. Siempre he sido apasionado por el espacio desde pequeña, entonces he estado en diferentes y he participado en diferentes proyectos relacionados con estos que han surgido en Colombia, pues empezando como mi cuna, la Universidad EAFIT. ¿Qué más les puedo contar? Me encanta patinar y viajar con mi familia. Esos son como mis dos hobbies. Entre eso me la paso. Si estoy en Medellín, patino y si no, pues estoy viajando. Interesante, muy interesante porque finalmente estamos conociendo tu parte humana. Laura, coméntenos, eh, ustedes chicas, ese tema interesante que vamos a hablar esta noche. Bueno, entonces mi nombre es Laura Rojas, soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica, 9º semestre. Del tema que vamos a hablar hoy es principalmente el rol de la mujer en la industria aeroespacial, ¿cierto? Y cuando hablamos de aeroespacial no es solamente el cohetes, las estrellas de otros planetas, también nos referimos a todo lo que tiene que ver aquí, drones, helicópteros, aviones, que es un término que la gente piensa que es simplemente para el espacio, pero no. Es un tema que nos apasiona mucho a Mariana y a mí y esperamos que también encuentren un gusto en él. Claro que sí, claro que sí. Dijiste algo muy interesante, ya que estamos en desarrollo del tema. El rol de la mujer en la industria aeroespacial. ¿Cuál es el rol de la mujer en la industria aeroespacial? Háblanos un poquito de esto. Bueno, digamos que cuando hablamos de lo aeroespacial, normalmente se ve pues como más a hombres, ¿cierto? Y más digamos aquí en Latinoamérica que no es un tema tan desarrollado como siempre vemos NASA en Estados Unidos o las grandes empresas como Boeing, Airbus, ¿cierto? Siempre es fuera Europa, Estados Unidos. Entonces, digamos que lo poquito, entre comillas, que hacemos aquí en Latinoamérica o en Colombia, pues ha sido o se ve más el rol del hombre en él, ¿cierto? Cuando tú le preguntas a una niña en un colegio, ¿cierto?, que quiere ser de grande y le preguntan sobre ingeniería o aeroespacial, pues digamos que no se proyecta hacia eso porque piensan es una carrera para hombres. Y ese es como el estigma que queremos quitar, que queremos cambiar en la sociedad en la que vivimos. La industria espacial no es solo de hombres, hay mujeres súper tesas, profesionales increíbles que tenemos en el país y que tenemos por fuera representándonos. No se te escuchó. Gracias. Excelente, es muy interesante lo que estás diciendo porque precisamente estamos hablando que en el siglo XXI esa igualdad de los géneros en el desarrollo de las profesiones a través de sus capacidades, conocimientos,
indiscutiblemente su profesionalismo está en un punto de equilibrio armónico con el sexo masculino. O sea, yo creo que esto viene siendo más que notorio en los distintos campos de las ciencias, de las artes. Háblanos cómo se complementa, Mariana, esta faceta entre ustedes dos. O sea, ¿qué es lo que las vincula a ustedes dos en una misma filosofía, en un mismo proyecto, en una misma acción? Perfecto, pues bueno, Laura y yo somos miembros de una asociación que recién lanzamos hace un año, estamos de aniversario, es la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Nosotros somos de la junta directiva, de los que estamos ahí como tratando de coordinar todas las ideas y proyectos que tenemos desde la asociación. La asociación nace hace un año, se estableció, pues se reunieron dos hermanas en agosto, la Andrea Martínez y Luz María Martínez. Andrea Martínez trabaja con Boeing y Luz María Martínez trabaja con el GPS. Entonces son grandes ingenieras colombianas ambas que tenían ese deseo por traer esas oportunidades que ellas han tenido a Colombia y empezar a impulsar este mundo aeroespacial, especialmente en las mujeres, pero no solo tenemos mujeres en la asociación, eso es uno de los estereotipos que más se crean, no, tenemos muchos hombres en la asociación también. Y reunieron 80 personas inicialmente, de las cuales se hizo una votación, se armó una junta directiva para empezar pues a manejar la asociación, pero actualmente ya somos alrededor de 200 asociados y estamos pues manejando muchos proyectos. Entonces eso es lo que nos une, pues a nosotras nos conocimos en la asociación, no nos habíamos visto antes, pero somos las dos parte de la junta directiva. Interesante, es muy interesante porque ciertamente es un proyecto que está liderado por mujeres. Y ciertamente eso hace sentir esa proyección que a través de esta asociación se le quiere dar al rol de la mujer dentro de la industria aeronáutica. Eh, ¿Cómo es el trabajo de una persona que estudia ingeniería aeronáutica? ¿Cuál es su función dentro del desarrollo de esta industria? Cualquiera de las dos que... Bueno, yo creo que dejo a Lau que estudia ingeniería aeronáutica, entonces tiene pie en la información directa. Adelante, adelante. Bueno, pues un ingeniero aeronáutico está formado o capacitado para trabajar en cualquier sector, pues en cualquier parte de la industria, ¿cierto? Sea en la parte administrativa, sea en la parte de mantenimiento, en la parte de diseño, en la parte aeroportuaria. Digamos que eso es como en lo que se enfoca mi carrera, entonces siempre pues como enfocado sea como drones, aviones, helicópteros. Y así después a la parte, digamos, del espacio, pues ya sí es más la ingeniería aeroespacial, pues o digamos uno también puede empezar a meterse como por ese campo, pero pues ya como con alguna especialización o algo por el estilo, ¿cierto? Digamos que el rol que cumple un ingeniero aeronáutico en este momento en el país, creo que es empezar a traer la industria al país. Quería que se empezara a emprender, traer talleres aeronáuticos a Colombia, eh, presionar o trabajar para traer más aerolíneas al país. Creo que eso es lo que más debemos hacer nosotros, y más porque para eso nos están formando. Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos que dejar de pensar en irnos a trabajar a otras partes o irnos a aprender y traer todo eso que hemos aprendido al país para poder seguir desarrollando la industria y seguir creciendo como país. Interesante, porque fíjense que estamos hablando del tema de Colombia, pero es una realidad latinoamericana, el tema de que Latinoamérica no ha logrado impulsar buena parte de su aparato industrial, y entre ellos indiscutiblemente la aeronáutica y mucho más cuando hablamos del tema aeroespacial. Ustedes dos están proponiendo traer desarrollo a Colombia, llevar, mejor dicho, desarrollo a Colombia. De eso se trata su visión, de eso se trata su ideología, de que Colombia comience a pisar con fuerza en el primer mundo de la industrialización. Ese es su sueño. Bueno, pues creería que nuestro sueño es primero que todo traer igualdad en cómo se percibe a la mujer en la industria aeroespacial, ¿cierto?
y que todo esto consigo traiga desarrollo al país. Pero nuestro foco en el momento viene con la igualdad, la equidad de género en la industria, que creo que es algo que todavía se estigmatiza mucho. Una mujer piloto o una mujer que es técnico en línea de avión. Eso es súper raro y la gente lo ve como, eso es una carrera para hombres, pero no. Hay mujeres súper tesas en el tema. Una vez me comentaba alguien que si se montara en un avión y el capitán fuera una mujer se bajaba. Y yo decía, evidentemente esto no tiene sentido, ¿no? Esto, yo me lo tomé a chiste porque finalmente estamos en un punto donde la mujer no solo hace parte del sistema productivo de las sociedades, sino que es necesaria dentro de ese esquema productivo, es necesaria. Eh, Mariana, desde la asociación que ustedes dirigen, ¿cómo se le está presentando, qué alternativas, qué opciones, qué acciones específicas se le están proponiendo a la sociedad para que sea verdaderamente efectivo ese tema de la igualdad de género, del acceso en igualdad de género a estas ramas de la industria que se han tachado más por cultura social que por otra cosa, se han asociado más a los hombres? ¿Cómo la asociación aborda esta situación? Realmente es algo muy sencillo, pero algo que no vemos mucho, y es tener referentes femeninos. Cuando tú piensas en cohetes, quizás pienses en Elon Musk, que es hombre, ¿cierto? Pero podemos empezar a tener referentes de las primeras mujeres que fueron al espacio, de las mujeres que tienen inclusive más horas de caminatas aeroespaciales que hombres, ¿cierto? Entonces, el primero de nuestros métodos y cosas que implementamos en la organización es mostrar a esas mujeres que lo han logrado, sean colombianas o no. En la mayoría casi siempre nos enfocamos en colombianas, pero hay muchas latinas que lo han logrado. Entonces empezar a traer eso para que sea un sueño más cercano, para que no sea algo que todos decimos chiquitos, quiero ser astronauta y ya se quedó ahí y luego estudié administración porque no pensé que en Colombia desarrollar cohetes fuera posible, ¿cierto? Entonces empezar a hacer ese tipo de profesiones y atraer esas mujeres a nuestro público es una de las primeras misiones, abrir la mente para que vean que es posible. No solo digamos que es posible, sino que lo vean de primera mano de que es posible. Esa es una de las metodologías que más utilizamos. Interesante, interesante porque es un trabajo muy especial, con mucho mérito el que ustedes están haciendo. ¿Cómo ves tú, haciendo una progresión, proyectando nuestra mente en el futuro, cómo ves tú a la mujer colombiana dentro de la industria? ¿Cómo ves tú a la mujer colombiana a través del proceso de personas como ustedes, que están no solo proponiendo un esquema fundamental para el desarrollo de un país, que es la participación integral de la mujer en el aparato productivo, independientemente, sin estigmas, pero más allá de ello, ¿cómo logra proyectar, cómo quieres ver a la mujer dentro de la industria futura? Como ahorita lo decía mi compañera Laura, lo primero es cerrar esa brecha de género. Entonces, que ya no sea raro que tu jefe sea una mujer, que ya no sea raro que la capitana del avión sea una mujer, que ya no sea raro que la ingeniera de ensambles del vehículo que va a aterrizar en X planeta sea una mujer. Eso es lo primero. ¿Y cómo lo veo? Como muchas de las colombianas que ya hemos traído a la asociación, nosotros tenemos un ciclo de talentos aeroespaciales donde por media hora profesionales femeninas nos cuentan su experiencia en el trabajo. Entonces lo veo como una Diana Trujillo, que es colombiana, está trabajando en la NASA, lo veo como una Sara Rengifo, que también trabaja en la NASA, como una Luz María, como una Andrea que trabaja en Boeing. Entonces tenemos muchos referentes, que eso se empiece, que no sea una excepción, que se empiece a ver, que sea lo normal. Que sea lo normal. Interesante, interesante, porque de hecho lo debe ser, lo debe ser y creo que ahí haces una compresión muy interesante de tu mensaje. Laura,
Ciertamente podemos calificar que una persona que tiene tu profesión es una científica. Está alineada como todo ingeniero a ser una científica, es una científica. ¿En qué rama de la aeronáutica te ves tú? O sea, ustedes son muchachas bastante jóvenes, son líderes en su área y son líderes sociales porque su área hace parte de una dinámica social. ¿Dónde te ves? Bueno, digamos que en este momento estoy cursando noveno semestre, esa es la pregunta que más nos empiezan a hacer, ¿cierto? Porque ya hemos pasado por 5 años, ¿cierto? Un proceso bastante largo. La verdad, soy más del área de gerencia. Me gusta mucho la parte de operaciones, me gusta mucho la parte de seguridad operacional, pero también me gusta mucho la parte de materiales. Entonces estoy ahí como entre esas dos cosas. La verdad, todavía estoy definiendo, sigo aprendiendo muchísimo, creo que gracias también a la asociación he podido identificar bien hacia dónde voy. Y más porque, digamos, una vez entonces en la universidad, pues en la facultad, se enfoca mucho hacia una rama, ¿cierto? Digamos, mantenimiento. Y en la asociación me he dado cuenta de que en el mundo aeroespacial o en la aeronáutica hay mucho más. Entonces, esto ha podido expandir mucho mi campo, mi visión, pero creería que es una parte de operaciones. Estoy expectante ya casi a hacer prácticas. Y no, y ya un noveno semestre ya es casi de estar con el diploma en la mano. No, y si vas a agarrar un avión tienes que practicar mucho porque tienes que dejar bien parado ahí al género, tienes que dejar bien parado ahí al género. Muy interesante lo que acabas de decir. Ustedes también están en torno a otros proyectos que van inspirados por toda esta dinámica de la que hemos venido hablando hasta este momento. Hábleme un poquito de sus otros proyectos. He estado viendo algo sobre un proyecto llamado ACMA, otro llamado Soberano. Háblenle un poquito a las personas que están viendo Contacto Global un poquito sobre esta área en particular que ustedes trabajan. Listo. Yo primero pues quiero contarles que yo llegué a este proyecto, les voy a contar que se llama Soberano, precisamente por la asociación, porque en la asociación nosotros ofrecemos ciclos de conferencias, que en este momento es el de talentos aeroespaciales, ofrecemos información actualizada del sector, hemos ofrecido pues, en ocasiones pasadas becas para participación en diferentes conferencias de la mujer a nivel mundial. Y también hay proyectos, ¿cierto? Hay un comité específico que se llama Comité STEAM, que se dedica a buscar esas oportunidades de proyectos donde puede impactar el rol de la mujer. Y entre esos proyectos nos encontramos con Soberano. Soberano es una alianza entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad de AFI. Y en este momento pues están en proceso de otros aliados porque estamos como en desarrollo apenas. Y es un proyecto que busca acceder al espacio, pero con algo que me parece muy bonito y es utilizando la creatividad local y la oportunidad única que tenemos en Colombia por la posición geográfica. Nosotros como colombianos tenemos una mina de oro en nuestra posición en cuanto al lanzamiento de cohetes, lanzamiento de globos estratosféricos, de globos de presión cero. Entonces este proyecto se centra, pues la misión es lanzar un globo de presión cero. ¿Qué es un globo de presión cero? Es básicamente un globo muy grande, pues como se cuentan los que uno se monta para subir, que son con aire caliente. Solo que estos no van personas, sino que son un globo muy grande que llenan con helio o con hidrógeno, donde se mandan diferentes cargas útiles. Entonces, en este caso, se va a mandar una carga útil biológica, una carga útil óptica, una carga útil de sistemas de medición ambiental. Entonces hay muchísimas carreras involucradas, no solo es aeronáutica aeroespacial, física, no, sino que tenemos electrónicos, tenemos ingenieros de procesos en mi caso, tenemos abogados, porque pues cuando lanzas esto necesitas ciertos permisos. Pero esa es la misión es lanzar un satélite, bueno, uno de las cargas, que pena se me había olvidado, la más importante es un satélite realizado por colombianos. Entonces se va a lanzar en este globo que llenamos con helio o con hidrógeno y
y que además de recoger esas variables atmosféricas y pues las que recoge el satélite, también va a recoger variables ópticas que son mucho más fácil de procesar ante el público. Entonces también para empezar a apreciar lo que tenemos. Uno no aprecia lo que no conoce y muchas veces hay muchas regiones que no conocemos que desde arriba se ven muchísimo mejor que desde la tierra. Entonces también es llevar ese tipo de imágenes al público para empezar pues a aprovechar y amar lo que es nuestro país y pues ojalá en Latinoamérica en un futuro. ¿Este proyecto está planificado más o menos para qué tiempo de desarrollarse? ¿En qué año? Bueno, el proyecto empezó este año y el lanzamiento se tiene planificado más o menos para septiembre del año entrante. ¿Por qué te digo más o menos? Porque depende de muchas variables atmosféricas, necesitamos ciertas corrientes de viento para que el globo suba a una altitud y se mantenga y se sostenga lo que queremos que es 15 horas de vuelo. Entonces depende pues de muchas condiciones meteorológicas, pero una brecha que tenemos hasta el momento estándar es septiembre del año entrante. Pero durante este año, por ejemplo, también se hacen muchas pruebas a los sistemas de transmisión, pruebas de caída en paracaídas, pruebas cautivas, de logística, es que tiene muchas áreas, entonces todo este año se hacen pruebas y se va preparando para el lanzamiento. Muy interesante porque ciertamente para comenzar a andar hay que dar el primer paso. Y ciertamente a través del ejemplo es que realmente se logra como señalar un camino más claro. Y veo que ustedes, en cada una, en en su área particular y en el área común que las mancomunan, tiene un criterio muy claro de acciones que quieren llevar adelante y otras que indiscutiblemente seguramente ya han realizado. Eh, ustedes como líderes, ya lo decía hace rato, son líderes, ustedes como mujeres, eh, quieren plantearle a la sociedad un esquema al que tal vez la sociedad no esté adaptada. Y lo hablábamos hace rato, creo que era con Laura que conversaba, que le decía algo jocoso, que un amigo decía que en un avión, si es una capitana, se bajaba. ¿Con qué esfuerzo real se puede hacer? Y vuelvo a insistir en el tema porque es muy importante, porque la sociedad latinoamericana lamentablemente está rodeada de algo que se llama machismo. El machismo. Y es un esquema de un sesgo ideológico, porque es ideológico, independientemente del sentido, es una ideología errada. ¿De qué forma ustedes creen que la sociedad puede comprar sus ideas? Cualquiera de las dos, o las dos, una por una, como ustedes quieran. Bueno, hay algo de lo que te estabas hablando, es de la ideología, la cultura, y no importa las estrategias que uno saque, ¿cierto? Si atacan a la cultura, la verdad, esas estrategias no van a ser válidas. Hay un dicho que dice como cultura mata estrategia, ¿cierto? La cultura es algo muy fuerte de cada región, de cada persona, del crecimiento de cada uno, ¿cierto? Si nosotros queremos, si nosotros queremos de verdad llegar a impactar, ¿cierto? O a cambiar la mentalidad de las personas, tenemos que hacerlo de a poquito, ¿cierto? Empezando, como dijo Mariana, mostrando que ya es posible, mostrando nuestras capacidades, empezando desde los más pequeños. Es muy difícil cambiar la mentalidad a alguien mayor, ¿cierto? Es muy difícil, por ejemplo, llevarle la contraria a uno de nuestros abuelos, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado, pero si empezamos con los chiquitos a cultivar esa cosa, bueno, esa mentalidad de que es que hay igualdad, de que las mujeres también pueden, de que es lo normal, entonces a medida que van creciendo pues se va a ir viendo la diferencia. Es imposible querer ver un cambio de la noche a la mañana. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Y yo creo Mariana, que lo adelante. complementaría con este tipo de proyectos. Cuando te empiezas a relacionar
con ya sea la construcción de un microsatélite, el lanzamiento de un globo, la construcción de un avión de aeromodelo, el diseño de un motor. Hay muchísimos proyectos alrededor de esta industria. Cuando tú te empiezas a relacionar con esos proyectos, dejas de verlo como algo que yo decía mucho cuando tuve mi primer lanzamiento de un satélite, dejé de verlo como algo que hace alguien con pelo blanco y bata blanca, ¿cierto? No tiene que ser un científico, puede ser usted que apenas está en primer semestre. Yo empecé en este mundo, pues en estos proyectos, en mi segundo semestre, no tenía ni idea. Pero empezar a involucrar a la sociedad y a nuestros asociados en este tipo de proyectos, brindarles la oportunidad de participar en estos proyectos, creo que lo hace un poco más cercano para ellos. Dejan de verlo como algo que solamente lo hace un doctor o un especialista, ¿no? También lo hace un estudiante, también lo hace un estudiante de pregrado o un estudiante de colegio. Y ciertamente es muy importante lo que estás diciendo, porque los estudiantes acumulan un conocimiento y evidentemente, independiente de que esté graduado o no, el estudiante ya lleva un proceso de un conocimiento acumulado y los proyectos universitarios son sumamente valiosos e importantes para una sociedad y más cuando estamos hablando de tecnología y Latinoamérica en propuestas tecnológicas universitarias, oye, le ha ido muy bien. Habíamos hablado también de otro proyecto. Allá nos comentaste un poco sobre el proyecto soberano, sumamente interesante. Hay un proyecto que se llama ACMA, ¿no? Háblenos un poquito de esto. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Bueno, ACMA es la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial, es digamos que el proyecto en el que coincidimos las dos, el de la que somos junta directiva. Digamos que el objetivo, lo que tenemos como visión en la organización es visibilizar el papel de la mujer y desarrollar la industria en Colombia, ¿cierto? Es lo que Mariana contaba ahorita, de que nació hace un año. Lo que nosotros estamos buscando es que los asociados cuenten con beneficios de networking, que puedan expandir su red de contactos, principalmente pues los estudiantes, desarrollar oportunidades de liderazgo, desarrollar el liderazgo también en los jóvenes, que seamos un sistema de apoyo, un desarrollo profesional y personal. No sé, Mari, ¿qué querrás complementar aquí como relacionado a la asociación? Sí, es proporcionar todos esos espacios de los que hemos hablado hoy, proporcionar los proyectos, proporcionar los ciclos, proporcionar esa red de contactos. Pero digamos que hablando de proyectos, también hay otro proyecto que de pronto va mucho en la línea aeroespacial y es, ellos nos apoyaron una vez en uno de los lanzamientos que hicimos de los satélites que les contaba que hice en el segundo semestre, con el rescate de la aeronave y es un equipo que se llama BRAC, que Laura hace parte precisamente del equipo, entonces yo creo que nos puedes contar un poquito. Ellos, pues lo que les puedo contar en ese momento es que nosotros lanzamos el satélite, pero nosotros no teníamos idea cómo lo íbamos a recuperar, pero ellos son especialistas en recuperación, entonces nos ayudaron y en menos de 4 horas ya teníamos de vuelta la carga. Bueno, les cuento que BRAC es una asociación también, se llama Búsqueda y Rescate Aeronáutico Colombiano. Yo hago parte del grupo hace aproximadamente un año. Eh, el lema que tenemos dentro del grupo es lo más cercano a crear una vida es salvarla. Nosotros nos enfocamos en el rescate aeronáutica, somos especialistas en esto, en lo que tiene que ver con investigación de accidentes, ¿cierto? Digamos que es algo muy bonito y en lo que también, digamos que se puede ver que también hay mujeres, no sé, cuando ustedes les hablan del rescate, ustedes no se imaginan que va a ser la mujer la que está ahí, pues la piensan tal vez como la PH, la que llega como médico, pero no la que se mete ahí al fuego como un bombero o el que está sacando a las personas. Bueno, yo me di cuenta de que sí era posible, hago parte del grupo, es un grupo, la verdad, con una visión muy bonita porque no solamente nos enfocamos en el rescate, sino también en labores sociales, entonces trabajar con niños, con personas que han sido vulneradas. La verdad es un proyecto, pues una asociación que se enfoca mucho en lo social y que les quiero hacer la invitación de que, de verdad, si a alguno le gusta el tema del rescate, le gusta el tema de la aviación, le gusta el tema social, es, es un grupo del que pueden hacer parte y
serían súper bienvenidos todos, nunca sobran voluntarios. Que tú me estás comentando que tú perteneces a un grupo de rescate aéreo, o sea, de rescate en Sí, catástrofes aéreas. sí. ¿Has tenido alguna experiencia en este año o que has trabajado en esta área? Bueno, directamente a mí no me ha tocado y pues digamos que gracias a Dios no han habido tantos accidentes, ¿cierto? Porque digamos que aunque somos un grupo enfocado en eso, no estamos esperando que pasen, ¿cierto? Lo ideal es evitarlos y prevenirlos. Desde que yo hago parte del grupo solamente ha habido como uno, ¿cierto? Que fue un ultraliviano que cayó en Copacabana. Yo no pude asistir, yo estaba en clase en ese momento, pero el grupo fue el que se encargó de todo el tema. Entonces, digamos que uno puede ver la organización y el cómo se atiende la emergencia porque ya uno tiene unos protocolos establecidos. Entonces, uno llega a ser también un apoyo de la fuerza pública, de, pues, de defensa civil, de todos los que llegan pues en el momento de un accidente, pero ya como nosotros sabemos de un avión, ya sabemos cómo hay que proceder, entonces también es algo muy, muy chévere ver como esa cooperación entre todos. Digamos que, no sé, el accidente del Chapecoense, ahí estuvo el BRAC, todos los accidentes que se puedan, pues digamos que aquí más en la zona de Antioquia, ¿cierto? Porque a veces puede salir también mucho más costoso que nos manden a nosotros para allá a la costa, sabiendo que, digamos, los mismos entes de socorro de allá pueden atender la catástrofe, ¿cierto? Pero sí. Muy interesante lo que estás diciendo y voy a andar un poquito más porque me llama la atención el tema, porque uno ve a una chica joven como tu compañera, pero en este particular, los accidentes aéreos por lo general, entre otras cosas, bueno, no solo por la fuerza del impacto, sino por el combustible, entre otros elementos, suelen ser catastróficos. Tú te sientes preparada y ojalá, como estabas diciendo, o sea, no queremos estos escenarios, tú te sientes preparada desde el punto de vista humano, porque estamos hablando de que lo que se debe ver en un escenario de esto no debe ser nada grato. Tú te sientes preparada para hacer este trabajo si algún día te tocara. Bueno, decir que me siento 100% preparada sería decir mentiras, porque la verdad nunca he vivido una situación de esta, ¿cierto? He recibido el entrenamiento, sigo capacitándome para poder brindar pues como un buen servicio en el momento en que me toque, ¿cierto? Pero digamos que el cómo reacciona una persona ante una situación es muy difícil, como decir, como va a pasar de esta manera y para eso nos entrena. Es como decir, como cuando alguien nunca lo han robado y dice, yo voy a pelear cuando me roben, yo no me voy a robar y son el primero que suelta todo, ¿cierto? Pues digamos que no me ha pasado, sí creo estar capacitada. A nosotros nos enfocan muchísimo en eso, en la psicología, pues como de la emergencia, de uno cómo tiene que actuar, cómo debe tratar al paciente, cómo debe tranquilizarlo, cómo debe hacer todo, porque la persona está en pánico, o sea, uno es el que tiene que mantener la compostura, uno es el que tiene que manejar la situación, porque es que en un accidente, ¿qué es lo primero que llegan? Los curiosos. Pues suponiendo que, digamos, un accidente fue aquí en una zona urbana, que esperemos que no pase, ¿cierto? Pero eso también es un riesgo impresionante, lo mismo que tú decías, el combustible, el motor, puede haber una explosión después, entonces cómo manejar todas estas situaciones es complejo. Entonces, digamos, sí siento que estoy capacitada, pero no me ha tocado el primer accidente, entonces no puedo decirte actúo de la mejor manera, espero poder hacerlo. Y No, de excelente. pronto, yo he Adelante. tenido la oportunidad de tener varios amigos que están allá en el BRAC y quisiera rescatar uno de los entrenamientos que de pronto no pensamos muy a fondo y es el entrenamiento psicológico. O sea, también tienen un entrenamiento físico muy fuerte, tienen pruebas de supervivencia y demás, pero le hacen mucha fuerza a ese entrenamiento psicológico, a prepararse. Es que no todo el mundo está preparado para llegar a recoger cuerpos, de pronto pacientes, pero no cuerpos. Entonces, conozco la asociación desde ese punto y sé que hacen un entrenamiento muy fuerte en, como sí, en la fortaleza mental para afrontar ese tipo de actividades. ¿No? Y que debe ser clave porque Sí. finalmente una persona que va a atender una emergencia tiene que llegar, como decía tu compañera, en un punto de equilibrio mental bien estructurado. Nos hablan también en algún punto de investigaciones de accidentes aéreos. Ese es un tema apasionante, es un tema apasionante, pero también es un tema, oye, duro, es un tema duro porque allí
se quedan vidas humanas en la mayoría de los casos. Fíjense que en el desarrollo de la conversación hemos empalmado distintas líneas y ustedes están metidas en todo un poquito. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Cuál es la fuerza que las mueve? Bueno, primero quiero hacer una aclaración y es que, digamos, nosotros como Grupo BRAC no hacemos directamente la investigación, eso pues lo hace directamente el Aerocivil, pero pues somos ahí como el apoyo, pues lo digo para las personas que están viendo, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué me motiva a mí? Creo que me motiva el querer vivir o el querer estar en un país que en el que yo sepa que yo voy a tener las mismas oportunidades y que no tengo que estar pensando en irme a otras partes a encontrarlas, ¿cierto? Yo simplemente no soy de las personas que se queda sentada esperando que las cosas le lleguen. Yo soy como, si quiero algo, voy a buscarlo y voy a trabajar por eso. Y soy así desde chiquita. Yo me acuerdo en el colegio decían, ¿quién quiere? Y yo ya era la primera que había alzado la mano. Y siento que eso también es lo que ha permitido que el país esté donde esté o que nos sigamos desarrollando, ¿cierto? Esas personas que no se quedan esperando a que lleguen las cosas, sino las personas que trabajan duro por hacerlo. Y yo sé que, digamos, esto que yo estoy haciendo en este momento puede que no tenga un gran impacto o grandes cambios, pero va a dejar cimientos. Y para mí eso es más que suficiente. Ver que, o sea, que inspire a otras personas a querer seguir ese camino, a querer seguir desarrollando industria, a querer seguir desarrollando país, eso para mí es mi mayor motivación. Excelente. Y en mi caso está muy cercano a lo que dice Lau, y yo creo que lo podemos resumir casi que todas las asociadas, o por lo menos los de la Junta, nos ha pasado un caso similar. Y es que cuando yo empecé pues, a buscar como prácticas y a mirar ya un poco más el mundo laboral, yo siempre tenía mi mente fuera de Colombia. Siempre busqué Estados Unidos, siempre busqué Rusia, las grandes potencias en estos temas aeroespaciales, ¿cierto? Luego a mí me tocó COVID, plena pandemia en prácticas, entonces fue un poco difícil salir del país, pero yo no sé si fue la pandemia o fue las oportunidades que empecé a encontrar aquí que me cambió el chip y dije, no voy a seguir buscando oportunidades afuera, voy a trabajar por dar oportunidades aquí adentro, sea para mí o para las personas que siguen en la asociación. Y dentro, pues en el camino, hemos ya dejado, como decía Laura, dejado unos cimientos para las personas que quieran seguir con esta asociación, pero también hemos encontrado oportunidades para nosotros. Yo nunca pensé estar hablando por WhatsApp con personas del Laboratorio de Propulsión de la NASA. ¿Cierto? Para mí eso es un sueño. Puede ser muy cliché, pero para mí es un sueño tener el WhatsApp de 5 investigadoras en la NASA colombianas, ¿cierto? Entonces es tratar de darle esa oportunidad a las otras personas y que si hay oportunidades que están frenadas por temas económicos, por temas logísticos, podamos ser nosotros el puente para que la oportunidad no se pierda. Entonces, es pensando un poco más en el futuro de Colombia y en el futuro de Latinoamérica. Interesante, muy interesante. Y se necesita gente así, que piense en el futuro. Porque pensar en el futuro es tomar las riendas del presente, indiscutiblemente. Y ustedes con sus acciones están haciendo eso. Les quería preguntar a ambas, sus proyectos, sus trabajos, nos comentaba Mariana en algún punto que había alguna alianza con la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cuenta con el apoyo particular del gobierno, del Estado, de fundaciones, de algún tipo de institución pública o privada? Sí, nosotros escuchamos mucho la trilogía perfecta y es Estado, empresa privada y gobierno. Ah, no, Estado, empresa privada y empresa pública, ¿cierto? Entonces, digamos que en Soberano se ve que está la Universidad de AFID y está también el gobierno, que es por la parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Nosotros tenemos la relación desde la asociación en ese proyecto específico. Digamos que la asociación como tal no es patrocinada por ningún partido, por ningún político, por ningún ente gubernamental. Es algo totalmente aparte. Somos estudiantes que nos reunimos y que luego se nos pegan profesionales. Pero en los proyectos independientes sí logramos tener esas alianzas con entes gubernamentales, por ejemplo. Y la idea es seguir haciendo muchas más alianzas. Digamos, listo, este es el primer proyecto, Soberano, lo estamos haciendo en conjunto con FAC, pues AFIP también confía en nosotros
Nosotras pues y tenemos un grupo de ACMA que hace parte y trabaja también en el proyecto, pero la idea es más adelante ir creciendo, ir poder pues irnos como ligando con más empresas del sector tanto público como privado. No, y estoy convencido que es la ruta correcta, porque de alguna forma la sociedad civil tiene que empalmar su gestión con la del Estado, o por lo menos aspirar a que su gestión sea pública, y para ser pública tiene siempre de alguna forma que vincularse con el Estado. El trabajo que ustedes dos hacen es sumamente interesante e importante. Me llama la atención particularmente que ambas son bastante jóvenes. Eso le da un triple mérito a lo que hace. Y digo un triple mérito partiendo de que la juventud es la que tiene que tomar las riendas de la sociedad. Tiene que entender con qué tiempos debe estar conectado. Pero para que ello sea posible, tiene que haber conocimiento, capacidad y voluntad. Y creo que ustedes tienen las tres. Chicas, ya llegando al final de esta grata conversación, este, alguna visión, y voy a reiterar porque lo pregunté de alguna forma, pero lo quiero especificar. ¿Cómo ven ustedes sus proyectos de aquí a 10 años en el tiempo? Me veo lanzando un satélite desde Colombia. Digamos que muchas veces cuando uno da este tipo de statements, no hay agencia colombiana, ¿cierto?, que lance cohetes, pero luego el que quiera crear la agencia colombiana que lance cohetes va a decir, pero no hay gente que cree cohetes. Entonces, digamos que eso es lo que me gusta de la asociación. Nosotros podemos empezar a crear cohetes, a crear satélites, a crear proyectos, para que en el momento en que el gobierno desee crear los medios y las plataformas para que yo pueda lanzar un cohete colombiano o un satélite colombiano, ya esté la gente, ya estén los proyectos, ya estén los ingenieros, ya estén los estudiantes, ya esté el conocimiento, que es lo más difícil. Muy importante, muy importante. ¿Y tú, Laura? Bueno, de aquí a 10 años, mientras que Mariana iba respondiendo, de verdad me puse a pensar y yo, bueno, de aquí a 10 años, la verdad, o sea, ¿qué estoy esperando? ¿Qué quiero? Y quiero que más empresas pongan los ojos en Colombia. Eso es lo que quiero y personalmente yo me veo dirigiendo el Aerocivil. Excelente, excelente. Así hay que ser, hay que desear en grande. Chicas, ¿algún mensaje final que le quieran dar a las personas que ven Contacto Global? Bueno, yo sí La les quiero decir invitación, algo. Perdón, Mari, dale. la invitación a que se unan a esta asociación o a cualquier proyecto que les dé el puente para empezar a crear hoja de vida, para empezar a acercarse a este mundo. Nunca es demasiado temprano. Si estás en décimo y nos estás viendo, si estás en noveno, octavo, sexto, siempre hay proyectos acordes al nivel educativo. Entonces, buscar esos proyectos, si no sabes dónde están esos proyectos en tu ciudad, búscanos a nosotros, nosotros te buscamos esos proyectos. Entonces también la invitación abierta a que se unan a la asociación, nos pueden encontrar en nuestras redes como agma.mde y ahí está también el link de inscripción de la asociación para que nosotros podamos dar ese puente para que ustedes cumplan sus sueños. Bueno, y complementando lo que decía Mari, que vamos súper conectadas, los dejo con una frase y es que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo y creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora y creo que es lo que le puedo recomendar a todos. No se queden con las manos cruzadas, si quieren algo, empiecen a trabajar por ese algo desde ya. Excelente mensaje, excelente mensaje. Y sí, es verdad, tienes toda la razón. Amigos, vamos a la conclusión y quiero comentar varias cosas. He tocado de manera respetuosa varias veces a lo largo de la noche, sin ser un viejo, porque no soy un viejo, si podemos usar esta palabra coloquial, eh, que estas dos damas son jóvenes, bastante jóvenes de edad, y que ciertamente están dando un ejemplo
de visión y de proyección de futuro. El trabajo que ellas proponen y el que desarrollan resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad latinoamericana y en particular la colombiana. Todo lo que existe, primero comenzó siendo un sueño, luego una idea, y de allí se convirtió en un proyecto y en un plan. Ciertamente, si la juventud no se empodera de los retos de las naciones y de las sociedades, esos retos nunca van a ser conquistados. Y ciertamente hemos hablado con dos personas que tienen muy claro hacia dónde quieren llevar su vida y saben cuál es el camino. Los caminos no son siempre fáciles de encontrar, no son siempre fáciles de identificar, pero indiscutiblemente el simple hecho de determinarse a construir el camino ya te hace tener una esperanza de que vas a tener un paso por donde andar. Ciertamente, estamos hablando de una igualdad de género, pero ¿igualdad en qué y para qué? Estamos hablando de igualdad de oportunidades, pero una igualdad que pasa por romper paradigmas ambiguos de las sociedades. En parte, las sociedades subdesarrolladas siguen pegadas, sociedades subdesarrolladas porque sus países tienen ciertos grados de tasas de subdesarrollo. Sus países siguen estando allí porque siguen teniendo preceptos ambiguos que restringen la igualdad en el desarrollo de su sociedad. Y esto lo refiero porque encontramos sociedades donde los niveles educativos dentro de una misma sociedad son escasos para unos, buena educación para unos, mala educación para otros. Entonces, ¿cómo puede salir adelante una sociedad donde no se desarrolla el potencial intelectual de la mujer por una leyenda urbana llamada machismo? De manera tal que personas como Laura y como Mariana son un ejemplo y le brindan a la sociedad, a su país y en general a toda la juventud un ejemplo claro de cómo se debe proceder frente a un liderazgo que demanda ciertamente que los jóvenes tomen las riendas. Queridos amigos, nos han acompañado Mariana Mejía y Laura Rojas, dos personajes muy interesantes que encabezan proyectos como ACMA, como Soberanos, que son sumamente interesantes. Nos han acompañado desde la ciudad de Medellín. Adicionalmente, chicas, ¿ustedes tienen alguna red social para las personas que estén interesadas en seguir su trabajo, aparte de las que ya nos daba Mariana, sus redes sociales personales si desean darla, si publican allí algún trabajo individual? En la asociación, como lo decía ahorita, pueden encontrarnos como @acma, acma.md. Y en Twitter específicamente es con acma-md. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar información de toda la asociación. Quería de pronto hacer una pequeña aclaración, y es que hicimos mucho énfasis en que nunca es muy temprano para empezar. También quiero incluir que nunca es muy tarde para empezar, para que las personas que nos ven, que tienen 45 hasta 50 años, no sé qué edad pueden tener nuestro público, nunca es tarde para empezar. Siempre hay proyectos en la sociedad o siempre hay personas que si se reúnen pueden crear proyectos como este tipo de asociación. Entonces nunca es muy temprano, pero tampoco nunca es muy tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mariana Mejía y a Laura Rojas desde la ciudad de Medellín. Queridos amigos, muy buenas noches Mariana, muy buenas noches Laura. Hasta un próximo programa. Buenas noches. Hasta luego.